Bueno, la idea es la siguiente. Don Cristóbal, ¿cómo estamos? La idea es la siguiente. Ahora tenemos un almuerzo liviano, pero no por eso de menor calidad. De hecho, el menú es un burrito con carne, burrito con salmón. Tenemos un montón de cosas ricas. Así que la idea es que si quieren pasan a recoger lo que quieran comer y abrir el espacio para las preguntas. La idea es no esperar a después de las preguntas para comer porque ya son la 1, así que en un ambiente un poco más distendido les invito a pasar a recoger lo que quieran consumir y nos sentamos y volvemos a la silla y releemos las preguntas y contestamos lo que ustedes quieran. Para los expositores. ¿Ah? Para los expositores. Esto es un tirón de orejas para nosotros mismos, que fue a través del correo de contacto a las Salinas, así que hoy día formalmente pido disculpas por esa falta de respuesta, eso no va a volver a ocurrir, jamás. Y la pregunta es cómo se remediará la contaminación por plomo en las arenas por el almacenamiento de gasolinas con plomo en el pasado. Estimadísimo, Sí. Mijael. Ok. ¿Y dónde está Eduardo? ¿Está acá o no? Se fue. Ah, se fue. Se fue. Bueno, Eduardo. pero no importa. No tenía la esperanza que se lo respondiéramos de nuevo, así que... Sí. Tiró la racima y Ok. salió arrancado. Pero esto va a quedar registrado, así que por favor... Ok, cuando nosotros estamos pensando en este terreno en bioremediación, estamos pensando sobre todo en hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos, ¿cierto? Entendemos que hay problema con algunos metales en algunos puntos específicos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los metales que hemos detectado ha sido cromo 6. Plomo, no recuerdo que el plomo sea o sea, que en términos generales el plomo parece no ser un problema. Puede ser que haya algún punto en particular, no recuerdo, digamos, donde puede haber plomo. Y en el caso que haya un suelo que tenga plomo, lo más probable es que ese suelo, digamos, va a salir del terreno, ¿no? O sea que si los niveles exceden los niveles de plomo, va a salir. O sea que no está pensado, no está contemplado hacer una bioremediación de plomo en el sitio, ¿no? Porque son otros microorganismos, es otra tecnología la que hay que usar. Y entonces y es muy puntual, entonces no se utilizaría en esa forma. Stephanie, ¿tú parece que tenías alguna información más de plomo, no? Es muy poco la contaminación que existe por plomo. Principalmente lo que tú mencionas, que este pH, que es donde está nuestro foco. Claro. Sí. Quizá yo quería complementar, no sé si se escucha. Nuestra labor en el fondo como para diseñar estrategias de bioremediación está orientado no solo al hecho de generar la estrategia per se, a algo que es teórico, sino más bien a una solución, ¿no es cierto?, que es un problema real. Y ese problema real es súper heterogéneo, ¿no es cierto? El sitio no es una unidad completamente homogénea, ¿no es cierto?, no solo en la profundidad, sino también a lo largo, ¿no es cierto?, de las distintas actividades industriales que se realizaron en el lugar. Por ende, nosotros estamos en la labor también de complementar un poco la línea base que la empresa ha desarrollado, como para verificar, ¿no es cierto?, cómo conversa nuestro proceso, nuestra estrategia para poder bioremediar el principal problema, que son los hidrocarburos, con otro tipo de elementos, ¿no es cierto?, que son de la contaminación por metales. Nosotros realmente durante este proceso como de revisionismo no hemos identificado alto número de muestras que contengan metales como plomo, por ejemplo. Por ende, no creemos tampoco que nuestra herramienta pueda ser una bala de plata que solucione todos los problemas, sino más bien el problema mayor que tiene el sitio. Estos otros problemas que son adicionales, probablemente nuestra tecnología no sea capaz de poder cubrir. Ya, la siguiente pregunta es de Fernando Durán. Gracias por venir, Fernando. La pregunta es, ¿cómo se concilia la producción de bacterias necesarias para la implementación de bioremediación de gran volumen de una pila? ¿Quieres explicar tu pregunta? Espera, ahí tiene el micrófono atrás tuyo. Gracias. No, la inquietud que me surge es, el mundo científico produce bacterias. Estamos hablando de miles de metros cúbicos. ¿Qué tiempo requiere producir bacterias más allá de los frascos de mermelada? Sí. Primero, las bacterias se pueden producir e ir sumando para
lograr grandes cantidades que puedan entrar en actividad con una gran cantidad de terreno? ¿Cómo se condice ese proceso? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo requiere? Sí. ¿Ah? A ver, el tema del crecimiento de bacterias no es un gran problema. Nosotros estamos trabajando acá con una empresa italiana de Milano, con la empresa Actigea, que tiene mucha experiencia en bioremediación en terreno en muchas partes del mundo. Ellos trabajan en muchas partes del mundo. Y justamente los aspectos que ellos tocan es cómo yo tengo suficiente biomasa para bioremediar suelos urbanos o industriales que están contaminados, ¿no? Aprovecharíamos el expertise de ellos. O sea que la primera cosa es que cuando nosotros cultivamos en el laboratorio los microorganismos, generalmente usamos medios que son económicamente muy caros, ¿cierto? Y que si uno escala esto a grandes volúmenes, ¿cierto? Pero ellos tienen mucha experiencia en cultivar microorganismos en medios mucho más industriales, a gran escala, y el crecimiento de estos microorganismos se haría en terreno. O sea que no serían en la Santa María, sino que instalaríamos capacidad de bioreactores para producir microorganismos en terreno, ¿no? Eso se hace en muchas partes y lo tendríamos que hacer en asociación con gente que tiene experiencia de hacer esto a gran volumen, porque efectivamente nosotros trabajamos con litros y ellos pueden trabajar con bioreactores ellos tienen bioreactores hasta 3.000 litros, pero no necesariamente vamos a usar un bioreactor de 3.000 litros, sino que se pueden diseñar otros sistemas continuos, de crecimiento continuo, ¿cierto?, con el cual podemos disponer de suficiente biomasa, ¿sí? Pero es un desafío de ingeniería importante, o sea que esto es el escalamiento y para nosotros no es trivial, o sea que la pregunta suya es súper importante porque es un desafío y por eso necesitamos gente como estuvo acá recientemente el doctor Fabricio Beltrametti, que es uno de los directivos de esta empresa, que justamente también se ha reunido con la inmobiliaria de La Salina, ¿cierto?, que estaría involucrado en ese escalamiento de los cultivos microbianos. Yo quería comentar también una pequeña cosa respecto a que su afirmación inicial decía que los microbiólogos generamos bacterias, ¿no es cierto? En realidad la naturaleza genera bacterias. Nosotros usamos ese crecimiento para estudiar procedimientos, ¿no es cierto?, y descubrir qué está detrás de esa biología. Como veíamos, por ejemplo, en la presentación, un suelo que es súper rico en materia orgánica tiene un alto número de bacterias que crecen solas. Ellas son capaces de poder obtener sus nutrientes, ¿no es cierto?, y poder dividirse y poblar esto altamente denso. Y ese tipo de ejemplos, ¿no es cierto?, lo tenemos en la historia mucho antes de que hubiera microbiólogos, ¿no es cierto?, en la producción de vino, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. Ocurre ahí todo un proceso microbiológico que es súper complejo, es súper rico y de una alta densidad de bacterias. De alguna manera lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de utilizar estas bacterias para poder simplificar un poco este procedimiento y poder entenderlo de mejor manera. Pero esos conceptos fundamentales que gobiernan estos procesos, la efectividad del proceso de bioremediación y luego su eficiencia, lo queremos escalar, ¿no es cierto?, justamente a través de este tipo de incubaciones que son ya a nivel de reactores. La otra pregunta que tenemos, yo antes de pasar a la pregunta quiero hacer abrir una información. Lo que está diciendo Mijael y Roberto para nosotros es fundamental. Este escalamiento desde el frasco mermelada y llevarlo a una escala y a una ingeniería aplicada con gestión de terreno, con maquinaria, con empresas, con un equipo multidisciplinario. Esto no hay una bala de plata que resuelve todo, aquí hay que armar un equipo complejo. Efectivamente, Fabricio, este experto italiano, le hemos solicitado tomar un rol de coordinador y de gestión de esta inoculación microbiológica, que va a estar coordinado directamente con la Santa María, y el compromiso que yo quiero compartir con ustedes es que cuando empecemos a escalar con este incremento en los experimentos para verificar que esto funciona, nosotros vamos a pasar actividades en terreno y esas actividades en terreno van a estar abiertas. Hoy día, no sé cuántos ustedes saben, pero el laboratorio vegetal que se refería a Salvador está abierto a la comunidad, uno puede pedir una hora, pueden venir colegios, aprender de lo que estamos haciendo en temas de suelos vegetacionales. Queremos hacer exactamente la misma dinámica con las biopilas experimentales en terreno,
que nos parece fundamental como empresa que la comunidad y en general todos los actores de la ciudad de Viña se familiaricen, vean cómo huele, cómo se trabaja, qué forma tiene, cuáles son los equipos de gestión que actúan en terreno, porque la idea es compartir ese conocimiento, la idea es que esto ojalá se replique y ojalá que todos aprendamos al mismo tiempo. El proceso va a estar abierto y la Salinas va a estar coordinando cualquier interés por conocer esas actividades. Manuel Muñoz Luza. Manuel, de la Comisión Oceanográfica Nacional y de MERS, Marine Environment Remote Sensing. En temas de variables ambientales, primero agradecerte el comentario, voy a partir por el comentario. Buen cambio de enfoque, excelente asociación empresa-academia, científico, así que vamos bien ahí. Muchas gracias. Es para ello, así que gracias por el comentario. La pregunta es sobre el enfoque de descontaminación de terreno, efectivamente. ¿Qué sucede con las otras variables ambientales que este proyecto produce o afecta, me imagino? ¿Me puedes aclarar a qué otras variables te refieres? Por ejemplo, ahí te pasan un micrófono. Primero, si me permiten felicitar a esta integración que hay entre asociación de empresa, una gran empresa como esta, ¿no es cierto?, que de alguna manera genera esta inmobiliaria, y la academia, y a su vez a los científicos o los profesionales que pueden no estar acá en este grupo, pero que Exacto. también aportan aquí. Que son muchos más. O sea, efectivamente Claro. hay un equipo grande. Y entonces, pero quiero felicitar que, primero, esta evolución que ha tenido este proyecto, porque este proyecto lo hemos venido siguiendo ya en varias reuniones, etcétera, y cómo han cambiado el enfoque, y eso es lo valioso. No se quedaron, sino que determinaron una estrategia, y esa estrategia hay que felicitar. Pocas cosas de esta vida en Chile se dan. Entonces este es un modelo. Este edificio que se construyó acá debe ser, ojalá, abierto a hacer otras cosas más aquí. Lo de Salvador Dongi, lo felicito por el asunto del... Y obviamente para poder visitarlo creo que hay que hacerlo. Eso genera confianza en la comunidad. Exactamente. ¿Ya? Así que para no dilatar más, porque creo... Solo decirte que el edificio efectivamente es un lugar abierto. Excelente. Vamos a tener el respeto suficiente para... no sabemos que es nuestra casa. Exacto. Y muchas veces puede haber gente que no quiera venir a nuestra casa. En ese caso buscaremos lugares más neutros, pero este lugar está abierto permanentemente. Y quiero presentarles, además, aprovechar a Gonzalo Undurraga, que no sé dónde está. Gonzalo, ahí atrás. Él es el coordinador de la inmobiliaria La Salina a tiempo completo en esta oficina, y su rol es específicamente articular y pivotear con las comunidades. Así que él es el punto de contacto. Y también felicitarlo a usted, porque me Muchas parece gracias. que es un muy buen coordinador de acciones y inacciones. ¿Ya? Muchas gracias. Y eso va a traer cosas interesantes. Y bueno, para no dilatar, yo podría felicitar a cada uno, desde el profesor Santó, a Lucho, que lo conozco hace mucho tiempo, a Salvador, que lo conocí en estas conferencias. Acabo de conocer a Michael o Mijael, ya, excelente. Tú también, excelente, y tú también, muy categórico, excelente. Bueno, ¿qué otras variables? Este es un proyecto que en las discusiones anteriores, en el Casino de Viña del Mar, en el Club de Viña del Mar, una de las variables que se preguntó en algún momento fue el riesgo de esta escalada que hay desde el punto de vista de las marejadas, las bravezas y probables tsunamis en nuestro planeta, ¿no es cierto?, que se caracteriza por los cambios, y por lo tanto hay algún peligro, porque en la pregunta ahí dice riesgos y impactos y riesgos. Entonces esa es una parte interesante. Pero este proyecto también es diríamos, una implantación en un área que tenía un estilo de paisaje, como lo describió muy bien en la evolución histórica y en sus fases de ocupación Lucho Álvarez, que involucra que ahí tenemos una densidad de población, una densidad de vehículos que sale y entra de ese sector, y por lo tanto impacta en algo que hoy está en discusión en Valparaíso, en Viña, en Quilpué, en algunos lugares de Santiago y en el eje Concepción, en el eje de Iquique con Playa Brava, etcétera, etcétera, que es
que las capacidades de carga de las ciudades nuestras está absolutamente sobrepasada por la alta densidad de impacto, fundamentalmente de origen de la infraestructura, que quedó obsoleta, a pesar de que hubo una modernización entre los años 90 y tanto hasta el año 2000, menos mal que se hizo, pero que se hizo y que se critica porque fue bajo concesiones y tenemos que pagar, y etcétera, etcétera. Pero si eso no se hubiese hecho, imagínense cómo estaríamos. Entonces, ahí hay una cosa importante que podría surgir, qué sé yo, nuevamente y todo lo demás. Este proyecto también modifica las variables microclimáticas del área. Se dice, y en los estudios arrojan eso, Reñaca tiene un microclima, Las Salinas tiene un microclima, la salida del estero Marga Marga tiene un microclima, así como existe un microclima en Miraflores bajo y Miraflores alto. Entonces, todo esto, este proyecto, de alguna manera, debe evaluar aquel impacto en la microclimatología del lugar. Tercer lugar, que tiene que ver con Salvador fundamentalmente, que en las exposiciones anteriores hizo un estudio de la ladera, ¿no es cierto?, que se va a ocupar, qué sé yo, pero con este proyecto de replantar vegetación nativa y todo lo demás, la configuración biogeográfica en parte se recupera respecto de lo que planteaba Lucho Álvarez, ¿cierto? Entonces, eso habría que enfatizarlo más fuertemente en esta grilla de identificación de impactos ambientales fundamentalmente, siguiendo un punto que tú mismo dijiste, Salvador. Esto debe ser una visión holística, sistémica, compleja, y por lo tanto, no que sea difícil, sino que es posible solucionarla. Lo decía el marco del profesor Santó, el marco general, que estas son multivariables que pueden ser enfatizadas y enfrentadas desde las diversas visiones o perspectivas. Entonces, hay otras más, pero para no cansar a la audición, ¿no es cierto?, y no tomarme el tiempo, creo que este es el camino correcto. Yo vengo llegando de dar una conferencia como profesor invitado en la Universidad Libre del Ambiente en Córdoba, que tiene que ver con pesticidas. ¿Ya? Entonces, me tocó dar una conferencia sobre cómo todas estas técnicas, fundamentalmente de las agriculturas de precisión, con drones, láser, escáner, etcétera, nos permiten de alguna manera monitorear. Acuérdense que en Argentina en este instante hay un tremendo problema con las contaminaciones a través de los monocultivos en las cuencas hidrográficas. Pero lo importante, y a mí el énfasis en el campo que nosotros estamos ahora, es cómo se contaminan, y ellos se impresionaban con los datos porque Chile, al tener la cordillera de la costa, todas sus pequeñas cuencas, quebradas, todo lo que tú quieras, que lo que plantea Salvador en una conferencia anterior también, acá hay unas quebradas, y son tan cortas que todo lo que se hace ahí contamina el mar. Y gran parte de los destrozos, por qué el mar en algún momento quiere retomar sus lugares, es porque han desaparecido las algas, y aquí hay un especialista en la parte costera de Montemar, ¿no es cierto?, que obviamente me podría complementar lo que yo estoy diciendo en mejor manera que yo, porque yo no soy oceanógrafo, y esencialmente por qué hay una actividad de migración de arenas fuertes, de recuperar el borde costero de parte de la acción del mar, porque la acción de amortiguamiento que producen las algas y otras especies vegetales submarinas han desaparecido por contaminaciones, por agroquímicos y otras cosas que se han producido a veces 100, 60, 70 kilómetros aguas arriba, fuera de la ocupación de Valparaíso, fuera de la ocupación de Viña, que antes, ¿no es cierto?, estaba más libre para el escurrimiento de las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, no los canso más, pero hay varias más, pero que serían bueno considerarlas en aquello y todo lo demás. Sí. Gracias. Yo quiero, bueno, primero agradecerte porque pareciera que tú manejas un montón de información que sería bastante útil que un día podamos contar contigo en mesas de trabajo. El comité científico, nosotros estamos invitando miembros de la comunidad, los que quieran participar. Sé que
Pablo por ahí ha participado, así que sería un privilegio contar contigo. Solo contarte, más allá de atender cada una de tus inquietudes, es que una de las cosas que hemos aprendido en la inmobiliaria y particularmente con el trabajo del comité científico es que si bien la mirada tradicional de una inmobiliaria es sobre su proyecto, yo soy dueño del terreno, la ley está de mi lado, hago lo que quiero, entre comillas, hoy en día tú no puedes hacer lo que quieres porque eres parte de otros sistemas y subsistemas. Y así entendemos, por ejemplo, apoyar las iniciativas de Lucho Álvarez en la recuperación del Marga Marga. Y esto estamos hablando solamente, esto es un encuentro ambiental. Después tenemos temas culturales, temas de transporte, de movilidad. Así que esa complejidad la estamos abordando de la forma que podemos. Así que por lo menos la conciencia de que hay sistemas complejos está arriba de la mesa. José Tomás Videla, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Perdón. Temas de ambiente. ¿Sí? Por favor. Quisiera contestar la pregunta del profesor de forma bien breve, en dos aspectos. Este comité científico cree que la mejor forma de enfrentar un proyecto en términos holísticos es aquel proyecto que no tiene medidas de compensación y mitigación. Y eso porque no genera o genera muy poco impacto ambiental, sin querer negar que tengan que existir compensaciones y mitigaciones. Pero la forma que tiene eso de enfrentarlo tiene que ver exclusivamente con el concepto con que uno aborda la evaluación del proyecto. Y eso tiene que ver en la operación que tienen hoy día los ecosistemas en términos de su entropía, es decir, cómo funcionan, en el sentido de que estos sistemas se hacen eficientes en la medida que las energías disipativas se disminuyen. ¿Qué significan disminuir esas energías disipativas? A nivel de estudio de impacto ambiental, tratar de, en el diseño y en la formulación del plan, no tener grandes medidas de compensación y mitigación que el mismo proyecto no puede resolver. Nosotros hemos aprendido desde este sector que la empresa, si bien es la empresa Copec, no es la tía rica que puede decir, oye, ¿sabéis qué? Produzco este impacto, llego y pago y se acaba el problema. A lo mejor ustedes lo podrían pensar y con toda razón. Esa es una forma de enfrentar un proyecto de exportar problemas ambientales al resto, comprometiendo dinero en el cual, en el círculo de este ciclo energético, el problema no se resuelve. Y nosotros creemos que no es la forma de resolverlo. Por eso entonces hablo de esta forma holística de mirar el proyecto, porque el diseño en terreno, por ejemplo, en términos de la bioremediación, también tiene que resolver problemas de emisión de gases, problemas de ruido, problemas de lixiviado, problemas de transporte, etcétera. Entonces, la multidimensionalidad con que uno lo mira no tiene que ver solamente con la tabla Excel en que uno mira rentabilidad y tiempo de ejecución del proyecto, que ojalá sea lo más rápido posible, sino que tiene que ver con la combinación de todas estas variables y ojalá entrar también en esa fórmula. Entonces uno lo empieza a analizar a través de un polinomio y no solo de una ecuación de una mera multiplicación. Y segundo, con la recuperación ecosistémica, el jardín vegetal también es producto de Macarena Calvo y Cristóbal Elgueta, así que no me quiero llevar yo solo los laureles. Ellos han hecho un trabajo extraordinario. Que no ha estado exento de discusiones con ellos. El tema que yo he visto cuando uno recompone espacios silvestres en los espacios públicos, que esto es novedoso, hay alguna experiencia, es que resulta muy fácil, y siempre lo he dicho así, resulta muy fácil plantar árboles equivocados en lugares equivocados. Entonces, el tema de recomponer vegetalmente no se trata, y eso es una mirada demasiado simple y muy superficial, de poner especie endémica. Lo que está apostando este proyecto es a reconstituir ecosistemas, es decir, pisos vegetacionales. La provincia de Valparaíso se caracteriza, o la región de Valparaíso se caracteriza por tener alrededor de 17 pisos vegetales. Yo hoy día estoy haciendo un trabajo precioso en La Ligua con un par de profesionales. Nosotros hemos encontrado bosques relictos ahí de olivillo. El olivillo aparece recién al sur de Valdivia. El olivillo estuvo en algún momento acá y producto de esta regresión, esto quedó confinado ahí.
Y lo que nosotros a nivel de academia estamos diciendo hoy día, oye, ¿sabéis que repensemos la reserva de la biosfera? Porque a lo mejor tiene que crecer hacia el norte. Entonces, cuando uno empieza a conocer la composición ecosistémica, esa composición y esa conformación vegetal que tiene que ver con toda una conformación florística, uno la replica. Y eso es lo que nosotros queremos replicar acá en el fondo, y eso requiere un conocimiento. Ahora, ¿cuál es la ventaja que esto tiene? Tenemos un tremendo nodo ahí atrás, que es la quebrada de la Salina, en que es retroceder Valparaíso prácticamente 100 años. Hay especies ahí de tilancias, por ejemplo, que se consideraban extintas, bueno, están ahí. Las orquídeas, que prácticamente la hemos perdido, y que la gracia de la orquídea que nosotros tenemos, que conservan el mismo patrón genético de las orquídeas de Sudáfrica. Eso quiere decir que en el momento cuando los continentes estuvieron unidos y migran los continentes, ese patrón genético se mantuvo. Mira, la misma información que poseemos. Yo siempre he dicho que si nosotros en Chile cultiváramos orquídea en términos comerciales sería el equivalente a los tulipanes en Holanda, porque es de a más, son preciosas. Pero bueno, las orquídeas que también las encontramos y que han desaparecido, bueno, ahí tenemos un reservorio genético de orquídeas. Si nosotros logramos replicar esos nodos y traerlos a través de esta replicación que tiene, y que es lo que vamos a ver en el laboratorio vegetal, que replica un ecosistema, bueno, creemos entonces que sí es efectivo entonces recomponer en términos vegetales todo lo que eso involucra ambientalmente. Perfecto, gracias Salvador. Como estaba leyendo antes, José Tomás Videla hace una pregunta en temas de impactos esperables. ¿Cuáles serían los impactos esperables si no se remediara el suelo? Quizás me gustaría que explicara un poco la pregunta, pero voy a leer el desarrollo. Dice, probablemente si el proyecto se hubiese hecho en los años 80 o 90, no se hubiese pedido el manejo del pasivo ambiental. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles hubiesen sido los impactos ambientales y sociales concretos de este desarrollo inmobiliario? Sí, aclaro que la pregunta la hice o la escribí antes de la presentación de Camilo, entonces quizá cambiar el concepto de impacto esperado a riesgo humano. Y pongo un ejemplo de fines de los 80, principios de los 90, cuando uno se iba a meter al mar aquí, la mamá o la abuela le decían, mijito, cierra la boca, porque se puede enfermar. Y a mí me dio tifus, digamos. Por abrir la boca no me metí al mar. Entonces, ese es un ejemplo de aquí está. Un ejemplo, digamos, de quizá riesgos humanos sensibles, quizá, pongamos en el caso de un político o de la prensa, digamos, de que uno que esperaría un impacto de ese orden, ¿ya? Porque también cuando hablo de este proyecto y lo defiendo frente a otras inmobiliarias, digamos, y no entienden, digamos, bueno, ¿para qué tanto? ¿No? ¿Por qué esta preocupación? Entonces, sin esta preocupación, ¿qué hubiera pasado con este proyecto quizás en otro escenario? Y si uno lo compara con desarrollos que sí se hicieron, donde también había un pasivo ambiental, ¿qué ocurrió con esos sectores? ¿Qué impacto uno podría haber observado? Y en definitiva, eso, ¿qué riesgo humano hay aquí involucrado? Y si no se hiciera este trabajo, ¿qué pasaría con nosotros? Sí, tal vez, no sé. Puedo hacer algunos comentarios, ¿no? Sé que cuando uno ve la preocupación ambiental que había en Chile históricamente, y tú te vuelves a los años 80, ¿no? Es realmente de un país del tercer mundo, ¿no? O sea que pensar que en Arica tenemos contaminación de metales pesados en la misma ciudad y que lo mismo se replica en Antofagasta, ¿cierto? Es algo inaceptable, ¿no? O sea que claramente se sabe que, bueno, además está el problema de las aguas en la segunda región, ¿cierto? Que están con niveles muy altos de arsénico, ¿no? Y se sabe de que los niveles de cáncer en Antofagasta, sobre todo con los afuerinos que llegan y se establecen allá, son mucho más altos que en el resto del país, determinados tipos de cáncer, ¿no? Yo creo que, claro, esos son temas que todavía tenemos que abordar, que tiene que ver también con la minería. O sea que la minería ha sido el motor de Chile, y como es el motor de Chile, para el mundo político en general, y para el mundo económico, la minería no se toca porque es el sueldo de Chile. Pero eso genera vacíos ambientales
¿cierto? Tremendo, ¿no? Uno piensa en Andacollo, Andacollo está sentado sobre, o sea que la ciudad, la gente vive sobre mercurio y sobre otros contaminantes en niveles absolutamente tóxicos, ¿no? O sea que no tenemos nada que envidiarle ni a Pakistán ni a ninguno de esos países que tampoco no tienen tanta preocupación ambiental, ¿no? Ahora, este cambio de mirada es fundamental, o sea que nosotros, Roberto y todo el equipo, porque somos un equipo grande, ¿cierto? Hemos creído en el desarrollo sustentable desde siempre, o sea que nosotros partimos de la base sostenible, dice mi colega, ¿no? No es sustentable, sino que es sostenible, pero bueno. Pero básicamente en que tenemos que hacernos cargo del entorno y tenemos que, para que el ser humano pueda vivir en su plenitud, ¿cierto? Tenemos que tener un medio ambiente libre de riesgo para, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio que esperamos que las generaciones nuevas, digamos, lo tomen muy seriamente y también cuando ocupen cargos en sus empresas o en el Estado, etcétera. Chile ha caminado muy lento en el tema ambiental, ¿cierto? Y debo decir que el tema ambiental en Chile es mucho discurso, es muy poca acción. Y podríamos decir que nos encantaría que en Chile hubiera un partido verde, pero un partido verde que realmente se tomara las armas del tema ambiental para que lo incorporáramos en todo nuestro quehacer, ¿no? En otros países se ha hecho, digamos, ¿no? Los partidos verdes incluso han desaparecido porque el Estado se hizo cargo de eso, ¿no? A ver, acá todavía no nos hacemos cargo de eso. Para complementar la respuesta, efectivamente nosotros entendemos que esto es lo correcto que hay que hacer. Pero también entendemos, y como lo vimos en la lámina, en una de las láminas que mostraba Luis, este no es el único lugar que recibió algún tipo de pasivo ambiental en Viña. No es ni siquiera el más contaminado. El Sporting por año fue el lugar de recepción de residuos domiciliarios y no sabemos lo que hay ahí. Y el riesgo para las personas es inherente. El punto está, y cuando se produce ese riesgo, cuando uno tiene acceso, cuando hay una vía por la cual tú puedes llegar a ese contaminante. Al día de hoy, nosotros tenemos una capa de suelo de más o menos 5 metros que te impide llegar a donde está la contaminación. Por ejemplo acá o por ejemplo en otros lugares de Viña. Y el punto está en que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de eso que está a 5 metros, moviendo el suelo y finalmente remediando. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces, al tú cortar la vía de exposición, puedes hacer un muy buen manejo de eso. Pero si yo me quisiera hacer realmente cargo, claro, otras inmobiliarias antes, en cualquier otro desarrollo, sobre todo desde el norte del Marga Marga hasta acá, o sea, desde el Marga Marga hacia acá, hacia el norte, debió haber tomado un enfoque un poco más integral, haber hecho una caracterización distinta de los suelos donde estaban, verificar si efectivamente había que hacer algo y hacer ese algo que era necesario. Tomando un punto justamente de tu experiencia de niñez, efectivamente hasta hace exactamente 18 años atrás, hasta el año 2000, no había una norma de emisión de residuos líquidos a cuerpos de agua superficiales. Es decir, todo lo que yo descargase a un río o al mar, no había una norma para eso. Así de precario era nuestra normativa ambiental, como bien dice Mijael. ¿Qué pasa ese año? Ese año sale la norma, el decreto 90, que nos dice, ¿saben qué? Estos son los límites tolerables para descargar al mar. Antes de eso, efectivamente, no había tantas plantas de tratamiento, la potabilización no alcanzaba el 90%, ahora llega hasta más del 95% de las personas en Chile reciben agua potable potabilizada por alguna sanitaria, pero no se trataba del alcantarillado. Y ese alcantarillado se empezó a tratar, ahora tenemos un sistema de tratamiento mucho más avanzado que lo que se tenía antes, y por eso efectivamente tifus. Ahora, puede ser peor. Les puedo contar un caso, me tocó vivir pero en el extranjero. Texas, que es un estado en Estados Unidos, que es de un desarrollo, sobre todo en temas de hidrocarburos, muy avanzado. Uno cuando va a la playa, en la costa de Texas, efectivamente uno ve los borbotones de cómo se hidrocarburos, manchas iridiscentes. Y las mamás le dicen exactamente lo mismo que te decían a ti, no abra la boca cuando se bañe. ¿Por qué? Porque hay un nivel de contaminación que en su momento nadie se hizo cargo. La gracia, y redondeando un poco la idea, es la siguiente. Lo importante, por lo menos para nosotros en este momento, es hacernos cargo de la contaminación. La forma de hacerlo es el proyecto que nosotros hemos venido consolidando y entendiendo conjuntamente con el comité. Dejé esta pregunta para el final, no es porque sea la menos importante, todo lo contrario, y de hecho me da un muy buen pase para contarles lo que viene. Don Eugenio Gómez Bustamante, estimado, eximio golfista de la Fundación Luciano Calderón Zamora,
Solo para que sepan, ellos hacen un trabajo que acabo de aprender de él precioso, donde usan el deporte del golf para tratar con niños con discapacidad. Jugar golf con ceguera o con pérdida de audición creo que es bien notable, así que felicitaciones por eso. Y la pregunta, por supuesto, es directa al hueso. ¿Qué sucede con las externalidades negativas? Cuando se construyen las torres, edificios en altura, la calidad de vida para todos los vecinos de Santa Inés será afectada en forma muy negativa. ¿Qué sucede con el parque ecológico? Según se nos informó desde un principio, el proyecto Las Salinas contará con la creación de un bello parque ecológico. Esta pregunta la voy a responder yo, si me permiten, a menos que alguien tenga... Si usted dice jefe, bueno, hágalo. No, porque lo que pasa es que me quiero hacer cargo de una contingencia, de una polémica que yo creo que es absolutamente saludable enfrentarla y conversarla. Primero que nada, esto yo creo que es una pregunta que está bien al final de este encuentro, porque es como el pivote entre el proyecto ambiental y el martes tenemos un encuentro también, ojalá con la misma transversalidad y con los vecinos respecto al proyecto urbano. Lo hicimos en exprofeso porque pensábamos que hay una relevancia enorme en la oportunidad de recuperar un terreno, sanearlo y devolvérselo a la ciudad de Viña, y una oportunidad enorme en construir un pedazo de ciudad que responda a los atributos que nosotros queremos instalar o queremos conciliar con los atributos propios de la ciudad de Viña, mirando hacia el futuro de esta ciudad. Y por lo tanto, le voy a pedir que formulemos la misma pregunta el martes, pero ahora voy a contestarlo desde el ángulo ambiental, por ahora, que es el tema tanto de las torres como del parque ecológico. Yo creo que ha quedado claro que una de las intenciones serias y sinceras de la empresa es generar, o más bien implementar la regeneración ecológica del terreno de Las Salinas. O sea, si nosotros podemos ver el parque o un parque ecológico, de los cuales hay múltiples ejemplos en el mundo, tanto desde el punto de vista de la calidad del espacio público, como desde los servicios ambientales que presenta una masa arbórea o con biomasa importante. Nuestro foco como proyecto urbano es la calidad del espacio público. Esto no es un proyecto de una sumatoria de edificios o de ejercicios arquitectónicos. Es cómo construimos espacio público de calidad. Por eso que no hemos todavía entrado en el tema de los edificios o el diseño específico, y aquí tenemos presente a Sasaki, que es una de las empresas de mayor prestigio en el mundo en planificación urbana, en regeneración del espacio público, y por lo tanto la discusión del parque para nosotros no es irrelevante. De hecho, nosotros queremos plantear a través del trabajo del laboratorio vegetal, de la recuperación de los suelos vegetacionales con servicios ambientales reales, no flora nativa en el lugar equivocado o la planta equivocada en el lugar correcto. Nosotros, por ejemplo, queremos plantear y queremos que nos inviten a nosotros a participar de la recuperación de toda la ladera como si fuera un parque ecológico de verdad, con suelos vegetacionales, con espacios públicos de calidad y con masa vegetal con servicios ambientales para la ciudad. El concepto de los servicios ambientales no solamente no está perdido en el proyecto Las Salinas, es parte fundamental de los principios de urbanismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas convicciones que esperamos compartirlas el martes, y por eso le pido que por favor contar con su presencia el martes, porque la calidad del espacio público es una sumatoria compleja de sistemas no solamente ambientales, sino que humanos, económicos, recuperación de la economía local, el desarrollo de las comunidades, la integración a los sistemas de transporte y movilidad. También es un tema gigante. Yo sé que está instalada la polémica de la congestión vial asociada a las torres en altura. Este proyecto no es un proyecto de torres, es un proyecto de usos mixtos, con densidades suficientes para soportar la mayor caminabilidad del proyecto versus el uso del automóvil. Incorpora estrategias importantes coordinadas con los estamentos públicos para sumarse a estrategias que están en curso en movilidad optimizada a nivel de ciudad. Estamos apoyando las iniciativas del tranvía, el tren rápido Santiago-Valparaíso, la intermodalidad del proyecto va a ser importante. Esos son temas urbanos, no quiero intervenir una conversación netamente ambiental para nosotros, independiente que obviamente tenemos la intención de construir un barrio, eso lo voy a transparentar siempre, pero el primer proyecto que tiene que cerrarse en sí mismo es el saneamiento del terreno. Y queda abierta la conversación al plan urbano, pero nosotros queremos dar la certeza a la comunidad de que este terreno se va a recuperar y va a formar parte de
el potencial de la ciudad de Viña y no hoy día el pasivo ambiental que hemos heredado todos, en el fondo. Así que estoy lejos de querer evitar su pregunta y la vamos a abordar, y además el encuentro urbano el martes va a abrir el espacio para buscar optimizaciones al proyecto, por eso que la gente se saque está acá, para recoger esas inquietudes y los acuerdos que podamos lograr, o los desacuerdos a los cuales identifiquemos en torno a ideas, y la idea es que los expertos después traten de entregarnos soluciones. Así que, si no tiene algún otro comentario, Eugenio, gracias de nuevo. Y yo ahora, Pablo, ¿tú? Le pasa un micrófono a Pablo Rocaclelo, por favor. Bueno, soy vecino, vivo en ese edificio que está ahí, Anaquena. Estamos frente al terreno. Así es. Yo crecí ahí desde los 7 años, así que me siento parte aquí del entorno. La pregunta, para aprovechar el espacio, dos. Una es que es mucho más entretenido, obviamente, estar hablando de bacterias que estar hablando de... todavía me acuerdo, eran 450.000 toneladas viajando en camiones cada 6 minutos, algo así. 1 millón de metros cúbicos. Es un número impresionante, en la versión anterior. Entonces, me parece muy interesante. Sin embargo, dos dudas. Una práctica. Cuando las bacterias se multiplican, era por 1000 veces, en esas pilas había hidrocarburos y después quedan pilas de bacterias, digamos, llenas de bacterias. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con las bacterias? Si las bacterias no hay problema, se mueren solas después. Bueno. Y la segunda pregunta es respecto a que Tenemos problemas con la lo que no me gustó mucho es que yo pensé que esa inyección de aire era ahí en el terreno. Pero ahora me estoy dando cuenta que no, el terreno se saca, se mueve, y después se vuelve. Por lo tanto, ya me imagino esto, una cantidad de movimiento de tierra enorme. Es cierto que ya los camiones no van a salir, pero estamos moviendo muchas miles de toneladas ahí, generando polvo en suspensión. Y termino con esto. Yo de niño jugaba en ese cerro y tengo en mi mente grabado el olor de la brisa marina, que hoy día cuando hay marejada uno siente el olor a mar, en ese tiempo era olor a petróleo. Uno sentía el petróleo. Por lo tanto, la brisa marina sube hacia allá. Entonces, si van a estar estas miles de toneladas moviéndose ahí, generando polvo, eso va a ser, no sé si eso genera un impacto al cerro, digamos, y a Santinés, en el fondo. Sí. Esas son mis dos preguntas. ¿Qué se hace con las bacterias y qué se hace con el polvo? Sí, claro, con respecto a la primera, básicamente, claro, estas bacterias que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, que son bacterias medioambientales, aisladas del medio ambiente, lo que hacen es beneficiarse de esta fuente de comida. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, van a empezar estas comunidades, ¿no es cierto?, a evolucionar respecto a la disponibilidad o no disponibilidad de esta comida. Entonces, de alguna manera, cuando este proceso llega a un proceso de ralentización, ¿no es cierto?, las comunidades comienzan a tener hambre, ¿no es cierto?, y de alguna manera estas comunidades empiezan algunas a morir, otras de alguna manera se mantienen, ¿no es cierto?, con un metabolismo muy basal. Entonces, lo que nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de utilizar, ¿no es cierto?, en un proceso aquí un poco más iterativo, es tratar de cómo beneficiarnos, ¿no es cierto?, de este proceso que no es estocástico, sino de alguna manera tiene memoria, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos tomar beneficio de parte de estos suelos, ¿no es cierto?, e inocular con bacterias que ya tienen ese potencial nuevas partidas, ¿no es cierto?, de suelos que no que están empezando recién el proceso de biodegradación, ¿ok? Entonces, de alguna manera no tenemos que sacar las bacterias en camiones hacia afuera, sino de alguna manera un gran grupo de bacterias van a permanecer ahí, algunas de ellas van a morir, otras de ellas van a ser capaces de poder mantenerse en esos suelos, como parte de la microbiota esencial que permite la movilidad de distintos nutrientes en ese material. Y la segunda, tú tienes toda la razón, nosotros llevamos este material, ¿no es cierto?, desde la salina a trabajar en la Santa María. Lo que también pudimos aprender un poco del procedimiento de cómo es voltear este material y el impacto que se genera, ¿no es cierto?, en términos de generación de olores, también generación de polvo. Entendemos que el procedimiento que nosotros y la estrategia que nosotros estamos diseñando necesita ajustes y necesita justamente de procedimientos que sean capaces de asegurar o aminorar, ¿no es cierto?, que ese tipo de efectos sea lo más mínimo posible, ¿no es cierto? Y uno de los ejemplos correspondía justamente a este tipo de situaciones en donde tú puedes absorber, ¿no es cierto? Nosotros estamos inyectando aire, en nuestro caso, lo que podemos hacer justamente ahora es absorber el aire que está en este material poroso que está dentro de las pilas
y pasar eso, ¿no es cierto?, pasar toda esa fracción a través de un carbón activado. ¿No es cierto? También en el momento que tú tienes que voltear esta pila, ojalá hacerlo en aquellos momentos en donde el viento sea mucho menos perturbador, ¿no es cierto? De alguna manera también aprender del proceso iterativo en poder conocer cuáles son las unidades máximas que generan un impacto menor. Entonces son cosas que probablemente respuestas no tenemos ahora. Entendemos los problemas. Estamos trabajando justamente para tratar de generar las condiciones para resolverlos. Sí. Voy a complementar la respuesta porque bastante mayor, Roberto. En mi última lámina, una de las cosas que poníamos era justamente eso. Estamos tratando de optimizar ese modelo de gestión de suelo para que sea del menor impacto posible. Necesitamos hacerlo porque es parte del proceso de remediación para, uno, clasificar, dos, para poder identificar y tomar ese suelo que sí necesita remediación, que está abajo y lo tenemos que ir a buscar, y para tomarlo todo. Podríamos efectivamente inyectar, eso se llama remediación in situ, lo cual efectivamente se puede hacer, pero tiene desventaja. Una de ellas es que, por ejemplo, no nos permite identificar hallazgos, es decir, reminiscencias de la actividad histórica que se desarrolló acá, de carácter industrial, por ejemplo, encontrar tuberías, manifolds, estanques. No lo podríamos hacer si hacemos solamente eso. Necesitamos excavar también para recuperar eso. Respecto a los olores en particular, es una de las cosas que efectivamente ahora estamos verificando. Cómo manejarlo de la mejor manera posible. Una de ellas es, aquel suelo que necesita tratamiento efectivamente tiene olor. Y la forma de manejarlo es, uno, la biopila tiene que estar, como pusimos en el esquema, envuelta completamente. O sea, sí o sí eso tiene que estar con polietileno de alta densidad o equivalente, que la selle. Todo el aire que se inyecta después es retirado y al momento de ser retirado, efectivamente, tiene que pasar por un filtro de carbón activado. Lo que hace el carbón activado básicamente es que absorbe las partículas de hidrocarburo que vayan saliendo, son las que generan el olor. Sumado a eso, no sé si se debería ver ahora desde tu ventana. Nosotros instalamos una estación de monitoreo de calidad del aire ahora en el local, acá. Lo que estamos verificando ahora es justamente para alimentar el modelo de dispersión de calidad del aire, es tener una modelación local con la cual poder verificar a qué horas, por ejemplo, sube esa brisa para restringir, por ejemplo, el nivel de actividad o el tipo de actividad que se va a desarrollar. Eso es básicamente. Y la idea es separar en dos, entre otras cosas, para hacer más pequeño el proyecto. Mientras más pequeño es más fácil de controlar, entre otras cosas, los impactos ambientales que tiene. Eso. Sí, agregar nada más que... Sí, muy cortito. No nos vamos a hacer trampa en el solitario. No, sí, no, el tema... ¿Ah? O autogoles, claro. Imagínate lo que era anteriormente, un problema de contaminación de suelo se transformó en un problema de contaminación atmosférica. O sea, abocarse a este proyecto y estar en toda la arista es, bueno, el propósito de este comité. Quería hacer un pequeño comentario. Lo que pasa es que yo trabajo en la Universidad de Paraíso, aquí en Montemar, y hemos hecho muchos estudios en la zona costera, entonces quería hacer unas pequeñas acotaciones. Nos tocó hacer todo el estudio de impacto ambiental desde la zona intermareal hacia el interior, y en realidad hay algunos problemas en la zona de playa, digamos, que nos han tocado, que a lo mejor sería para otra ocasión. Pero también hemos tenido suerte de ver problemas muy similares en otros países del mundo. Por ejemplo, a mí nos tocó hace 20 años atrás ver problemas de contaminación de suelo en Holanda. Yo creo que Holanda es uno de los países que tiene más experiencia tiene niveles freáticos muy altos. Y en eso los felicito al grupo de trabajo y el enfoque que le han dado. En realidad, yo creo que este enfoque de varias universidades y varios científicos creo que es lo correcto. Y creo que lo que nos tocó ver, todas las bioremediaciones eran in situ, todas eran in situ. A nadie se le ocurrió la idea loca esta de llevar el material varios kilómetros de distancia, por lo menos los casos que nos tocó ver en Europa hace 20 años atrás, estoy hablando. Y segundo, también el tema de las bacterias. Yo estoy aplicando bacterias todos los años en el estero de Viña, digamos, porque tenemos un convenio con la Municipalidad de Viña y estudiamos el tema de buscar varias soluciones. Primero estudiamos el tema de introducir especies, que no es fácil, sobre todo aunque sean microorganismos, entran toda la legislación ambiental de introducir especies nuevas. Entonces trabajamos con la floradería, potenciándola cuando el estero de Viña era 100% agua servida. 100% agua servida. Ahora llega como un 5%. Pero seguimos trabajando igual. Entonces ahí el tratar de modificar la comunidad bacteriana
es la mejor solución que nosotros hemos visto en la práctica. También me tocó trabajar con ENAP, también un tema de suelo dentro de ello, y llegamos a la misma solución. Probamos bastante cepa, y te puedo dar nombre de gente que trabajó también, y la verdad es que al final trabajar con la comunidad de área natural y con fertilizaciones, con, digamos, mejorando, estimulando la comunidad natural, ha sido los mejores resultados. Eso les puedo contar como viejo en el sistema, o sea, no tengo el expertise que ustedes, que son más digamos, dedicados a la microbiología, pero en realidad yo creo que van en el camino correcto, los felicito, digamos, de la exposición es toda muy buena, y yo creo que la inmobiliaria ha hecho un esfuerzo. Esto va a ser parte de la historia del medio ambiente en Chile. Yo creo que no he visto ningún proyecto. Yo les puedo contar, a mí me tocó hacer el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, del Mall Marina Arauco, en el año 97. Fue el primer estudio que se hizo en la región, porque llegaron a mi oficina, digamos, la gente, en esa época la CONAMA tenía 5 personas, y no hallaban quién le pudiera hacer un estudio de impacto ambiental, porque yo venía llegando con un doctorado en ecología. Entonces me dijeron, ¿ustedes saben? Sí, yo hice un estudio, ahí tenía un curso con la gente en la EPA hace unos años anteriores, pero era una cosa de 10 páginas, 20 páginas en esa época. Y lo que se está haciendo ahora, y cada día pasa más porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene una gran cantidad de científicos, o sea, ya no es el mismo ministerio, la CONAMA de hace 20 años atrás. Entonces, yo creo que cada año en Chile vamos a ver este tipo de desarrollo, y lo que han hecho ustedes, digamos, como inmobiliaria, es algo realmente, yo creo que debería quedar escrito en alguna parte, porque ha sido un aporte muy importante y se han hecho cosas, por lo que me ha tocado ver, digamos, que no, hasta en Latinoamérica ha sido difícil encontrar casos iguales. Así que los felicito por esta... Muchísimas gracias. Sí, tal vez. Mijael. Sí, recoger tu comentario, agradecer tu comentario, pero yo creo que acá estamos en un proceso de, como decía Esteban, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo bonito, digamos, de la universidad es que uno aprende siempre, ¿no? O sea, aprende hasta que se va a la universidad. Entonces, quisiéramos también interaccionar contigo un poco para conocer tu experiencia, porque eso puede ser súper valioso. Ya, pero bueno, intercambiamos después. Ya, perfecto, Ya, gracias. pero nos invitan cuando se junten. Oye, vamos a cerrar con unas palabras de Marcel. Pero antes, Marcel, quiero referirme a una cosa muy pequeña, Pablo, respecto a tu preocupación de las excavaciones. Efectivamente, esto conduce a un estudio de impacto ambiental, donde el proyecto es el proyecto de remediación, y por lo tanto, obviamente, todas las previsiones sobre los impactos van a estar tomadas y se cumple con la legislación vigente. Pero hay un tema que, de nuevo, estamos tratando de tomarlo no desde la reacción al problema o de cumplir con la ley solamente, sino que, de nuevo, una cosa que hemos aprendido es buscar los potenciales. Cuánto más allá podemos ir de lo mínimamente rentable o lógico o eficiente. Y eso tiene que ver con las arenas, que es algo también que aprendimos acá con los científicos. Si nosotros solamente infiltráramos y se saneara el terreno y después se desarrollara un proyecto urbano, ese proyecto urbano está sometido a las lógicas de las constructoras y de las inmobiliarias, y vienen procesos de excavación que cumplen con la ley, y terminaría esa arena en las escombreras. Nosotros, hacer la segregación de estas arenas, nosotros vemos también una oportunidad de lograr identificar las arenas como el segundo recurso natural más escaso y más deseado en el mundo después del agua fresca. Y las arenas son de los recursos naturales con mayor impacto positivo en recuperación, en capacidad de infiltración, en retención de erosión. A mí personalmente se me ocurre Puchuncaví, los humedales, la recuperación de arena. Estamos viendo con Lucho Álvarez la posibilidad de esas arenas. ¿Cuál es la posibilidad y legalmente aceptable de, por ejemplo, entregarlas al mar y que el mar haga el trabajo de recuperación de ciertas playas frente a los trabajos de erosión de playa, etcétera? Estamos identificando una matriz de posibles usos de esas arenas y nosotros queremos ponerlas en valor y ojalá para una recuperación de esas arenas a nivel de los ecosistemas en la quinta región. Nos han dicho que los chinos compran arena por kilo. La verdad que no se me ocurriría vender las arenas de las salinas a China cuando tenemos un Puchuncaví, tenemos un Ventanas, tenemos un Marga Marga, tenemos etcétera. Así que esa también un poco explica, uno va tomando decisiones que no son perfectas, pero que buscan capturar el mayor potencial. El tener esas arenas a través de un proceso de excavación quizás después derive en un proceso virtuoso que no se va a ver acá en el proyecto, pero quizás en otro lado sí. Y bueno, solamente decirles que después de esto la invitación es a pasar al terreno, a los que quieran. No hay que usar mascarilla ni nada, así que no se preocupen.
Y la idea es recorrer el terreno, que está muy bien demarcado, y cerramos con el laboratorio vegetal, donde Salvador va a estar disponible para contarnos más de su historia. Y Marcel, hágame el honor, por favor, de cerrar. No, solamente ya les conté que fui responsable de la descontaminación de Cerrillos, que no fue fácil. Soy autor del plan de gestión de Cantabria en España. Y una de las cosas que no puedo dejar de mencionar y que he aprendido, por favor, así como hablamos de contaminación, también recuerden que la naturaleza tiene una capacidad de autopuración maravillosa. La capacidad de autopuración de los sistemas son importantísimos y de ellos hemos aprendido para poder descontaminar. Así que por favor, no lo olviden. Gracias. Muchas gracias a todos y por favor, invitados al terreno, los que quieran, obviamente no es obligación. Así que